¿Recuerda el tema de hace 8 días? Sí, recuerdo un poquito. Bueno. Sí, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Bueno, sí, exactamente. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Un padre que vela por sus hijos. Muy bien. Bueno, ese fue el tema, y aunque fue enseñado en algunos puntitos, en 3 puntos, y veíamos que un padre que vela por sus hijos es un padre que aprovecha bien el tiempo con ellos. Aprovecha bien el tiempo con ellos y explicábamos de qué manera. También veíamos que un padre que vela por sus hijos es un padre que crece constantemente en la fe, no está estancado, es un padre que sigue siendo enseñado, es un padre que sigue creciendo, es un padre que sigue siendo renovado, y eso desde luego trae beneficio y bendición a su familia. Y veíamos que un padre que vela por sus hijos es un padre que enseña con el ejemplo. Tal enseña con palabras, también enseña con el ejemplo. Y en esta ocasión veremos la parte 2, un padre que vela por sus hijos, parte 2, y lo veremos en 4 aspectos. Número 1, es un padre que se esfuerza para que sus hijos no regresen de donde ellos salieron. Es un padre que se esfuerza para que sus hijos no regresen de donde ellos salieron. Número 2, es un padre que vela por la madurez de su hijo. Es decir, que procura que su hijo madure, que procura que su hijo conozca, crezca. Número 3, es un padre que enseña a sus hijos a tener algo que ofrecer. Y número 4, veremos también, es un padre que sabe que Dios tiene preparada o preparado a una persona para su hijo. De eso debes de tener, y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos. Así que vamos por favor a Génesis 11:29. Génesis 11:29. Dice la palabra: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a meditar en ella, a reflexionar en ella, a tomar en cuenta que tu palabra es infalible, que no se equivoca, que no tiene errores, que no tiene fallas, Señor, y que con un corazón humilde podamos reconocer, Señor, tu palabra, y al mismo tiempo reconocer en qué área se está deficiente como padres. Ayuda a tu iglesia, Señor, favorécela sobre todo espiritualmente, y permite que en este servicio, Señor, tu nombre sea glorificado. Limpia también, Señor, nuestros corazones de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que no te agrada. Y permíteme, Señor, a predicar con gracia, con amor, con denuedo tu palabra, Señor, con el propósito de que tu mensaje sea comprendido y entendido. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.
Y tomaron Abraham y Nacor. Nacor era hermano de Abraham, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Abraham y su hermano fueron personas que tenían algo en común. Tenían como Dios al mismo Dios, al creador de los cielos y la tierra, aquel que se presentó con Moisés: yo soy el que soy. Es interesante ver en la Biblia cómo tanto Nacor como Abraham tenían al mismo Dios, y eso lo enseña la Biblia. ¿Por qué mencionando este pasaje? Vamos a Éxodo 3:13, por favor. ¿Quién es tu Dios? ¿Y quién es el Dios de tus hijos, hermano? Dice la Biblia: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué respondió Dios en el verso 14? Todos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy el que soy significa que Él existe por sí mismo, que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. Yo soy el que soy. Ese era el Dios de Abraham y ese era el Dios de Nacor. Y es interesante y debe ser importante que sepas que hay un solo Dios. Vamos a Génesis 31:53. Ese Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios eterno, ese Dios, el gran yo soy, era el Dios de Abraham y de Nacor. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía. ¿Quién? Isaac su padre. Es decir, que no solo Abraham y no solo Nacor tenían el mismo Dios, sino que Isaac también se apropió de ese Dios, creyó en ese único Dios, de tal manera que Isaac fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y aquí la palabra última, casi última: y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. Isaac llegó a temerle a Dios. Temer aquí de una palabra hebrea, pajá, que significa quedar azorado. Significa temer, asombrar, maravillarse, temeroso, pero también significa miedo. Pues resulta que Isaac fue una persona temerosa de Dios, quedó azorado por Dios. Y azorar significa una persona que está temerosa o asustada, y describe la reacción de miedo o pavor ante situaciones de juicio, de calamidad, o simplemente al saber que ahí estaba la presencia de alguien superior. Pues resulta que Isaac, al quedar azorado por Dios, al tener temor de Dios, también estaba asombrado de Dios, maravillado de Dios. Isaac llegó a respetar a Dios, a admirar a Dios, a reverenciar a Dios. Pero ¿de dónde nace ese temor? ¿Cómo empieza? Porque Isaac, ¿por qué vemos en la Biblia? Bueno, Isaac llegó a ser temeroso, temía. ¿De dónde salió ese respeto de Isaac? ¿De dónde salió ese amor de Isaac hacia Dios? ¿De dónde salió esa admiración de Isaac hacia Dios? ¿De dónde salió esa reverencia de Isaac hacia Dios? ¿Quién lo guió a conocer al verdadero Dios? ¿Quién lo enseñó a conocer las cosas de Dios? ¿Quién lo instruyó en el camino de Dios? ¿Quién? Bueno, pues la Biblia nos enseña quién fue Abraham y quién fue Sara.
Los padres de Isaac eran personas temerosas de Dios. Reverenciaban a Dios, admiraban a Dios. Y ellos fueron quienes instruyeron a Isaac en el mismo camino, en la misma fe, a creer en el mismo Dios. Fue un trabajo de equipo, fue un trabajo unido. No se desentendieron de su hijo Isaac. Abraham, su padre, lo enseñaba y Sara, su madre, de la misma manera. Y lo veíamos hace 8 días. Enseñaron dedicándoles tiempo, les enseñaron creciendo juntos en la fe, les enseñaron con el ejemplo. Por eso Isaac de grande llegó a ser una persona temerosa. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde van tus hijos? ¿Qué rumbo llevan? ¿Qué camino llevan? A falta de padres interesados y ocupados en el camino del Señor. Es por eso que se desentienden de sus hijos, no les dedican tiempo, no les interesa crecer en la fe y les importa muy poco el ejemplo que les muestran. ¿Te has preguntado qué observa tu hijo de ti? ¿Qué observan tus hijas de ti? ¿Qué escuchan tus hijos de ti? Isaac, este pequeño creció, pero creció con buen rumbo, con buena dirección. Porque tenía unos padres temerosos de Dios. Cuando no hay temor de Dios en los padres, ¿qué te esperas de tus hijos? ¿Crees que vas a tener buenos hijos? Por eso hay tantos hijos de padres cristianos que se desentendieron de esta responsabilidad, de que muchos no están en las cosas del Señor. Dicen que tienen a Cristo en su corazón, pero viven una vida muy diferente a lo que es un cristiano. Isaac fue un pequeño que fue instruido en las cosas del Señor. Padres que velan por sus hijos, parte 2. Este personaje llamado Isaac, hay un verso que dice que el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Fue sabio. Un pequeño no nace conociendo de Dios y no nace conociendo de la vida. Hay una etapa en la que preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están ahí. Alguien los enseñó, alguien le enseñó a Isaac sobre el gran yo soy, sobre el único Dios. De tal manera que llegó, creció, fue adolescente, joven y fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en el temor de Dios, amando a Dios, reverenciando a Dios, esperando en Dios. Y es lo mismo que el Señor espera de los hijos de aquellos padres que son cristianos. Que queden azorados sus hijos, asombrados sus hijos, amando a ese Dios. Y estaba pensando, ¿por qué la palabra azorado, que significa espanto? Bueno, probablemente dentro de las cosas que espantaron a Isaac fue cuando Dios le pide a su padre que lo sacrifique. Probablemente, yo creo que eso impactó, marcó la vida de Isaac. También probablemente impactó la vida de Isaac como algo de espanto o de miedo el juicio que Dios envió a Sodoma y Gomorra cuando su padre estaba en aquel tiempo. Su padre Abraham presenció el humo que salía de Sodoma y de Gomorra. Alguien le contó a Isaac, ¿sabes qué, Isaac? Hace unos cuantos años vinieron 2 ángeles del Señor y el Señor mismo. Y fueron a Sodoma y Gomorra y descendió fuego y azufre del cielo. Y probablemente Isaac preguntó, ¿y por qué, padre mío? Porque la maldad de Sodoma y de Gomorra era mucha.
Y probablemente eso llevaba a Isaac a tener más temor y miedo a la vez. Cosas diferentes. El temor tiene que ver con esa reverencia y respeto y admiración hacia Dios. Y el miedo tiene que ver con tener cierto miedo en el sentido de sí, Dios puede obrar y hacer juicio y hacer muchas cosas, pues es el gran yo soy. Quedó azorado Isaac porque tenía unos padres que lo instruían en las cosas de Dios. Tenía unos padres que lo encaminaron, que le enseñaron el camino del Señor. De tal manera que quedó asombrado, que quedó admirado, que quedó perplejo al conocer a su Dios. Tan es así que creció siendo temeroso de Dios. Analiza esto. Y es importante que seas tú quien encamine a tus hijos. Que seas tú quien lo encamine en las cosas de la palabra, de la escritura, que aprendan a estar asombrados, enamorados, maravillados, perplejos y al mismo tiempo que tengan cierto miedo. Tan es así que el Señor hablaba, no tengan miedo por el que mata el cuerpo. Les puedes dar tantas cosas a tus hijos, muchas cosas. Los puedes mandar a una escuela privada, los puedes enviar, tenerlos bien cómodos en casa, tener ropa de marca, de todo. Puede que tengan televisión, internet, computadora, iPhone. Puedes darles todo si quieres. Pero si no los encaminas en las cosas del Señor, como la Biblia enseña, a su tiempo vas a tener congojas por esto que no atendiste, la parte espiritual. Así que, hermanos, aprovechen los que son padres el tiempo en ellos y veremos 4 aspectos en relación a la Biblia. Vamos a Génesis 24. ¿Ya estamos por ahí? Ok, vamos a prestarle mucha atención a esto porque sí está interesante. Le voy a dar lectura hasta el verso 4. Génesis 24. Del 1 al 4 dice, y Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham, ¿en qué? Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, verso 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de Dios de la tierra, ¿qué cosa? Ahora vamos a leerlo todos juntos. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, verso 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Punto número 1, esfuérzate en instruir a tus hijos en las cosas del Señor, para que no regresen de donde tú saliste. Muchos venimos del mundo. Dios nos rescató en vicios, Dios nos rescató en tantas cosas de maldad. Algunos borrachos, otros drogadictos, otros fornicarios, otros hechiceros, otros haciendo tanta maldad. Asegúrate de que tu hijo no regrese a aquel lugar de donde saliste. Si observas lo que hace Abraham, en el verso
3, encarece. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Asegúrate de que no tomen mujer, esposa, que sea incrédula. Pero para que eso suceda, para que eso acontezca en la vida de tus hijos, debes de instruirlos, tienes que dedicarles tiempo. Que amen al Señor, que amen su palabra, que amen su voluntad. Cuando hay padres desentendidos de esto, los hijos quieren y piensan más en lo de allá afuera. Así que debe haber un interés de parte de los padres que los hijos no regresen y tomen personas del mundo cuando se quieran casar. Si tú ya conociste del Señor, si tus hijos nacieron en la vida cristiana, bueno, tienes mayor responsabilidad de ocuparte de ellos. Enséñalos, instrúyelos, corrígeles, exhórtales, estórbalos, porque tú sabes quien saliste del mundo, que no hay nada bueno. Nada bueno. Para que cuando llegue la edad de tomar decisión, tenga el discernimiento espiritual de saber a la luz de la Biblia que a Dios no le gusta que se unan en yugo desigual. Que él entienda que muy por encima de leyes humanas, que tiene que respetar la ley de Dios. Abraham se ocupó de esto. Dios lo había bendecido. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué? ¿Haciendo qué cosa? No dejes que tus hijos crezcan y digan, no, yo voy a la vida que tenía antes mi papá, que tenía antes mi mamá. Es una responsabilidad en la que te debes de ocupar. Asegúrate. Que se enamoren de Dios como Isaac, que se asombren de Dios como Isaac, que abracen a Dios como Isaac, que le teman a Dios como Isaac. En el verso 2, fíjense la importancia y el valor de lo que estaba sucediendo en Génesis 24. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. La palabra muslo, de una palabra hebrea, yaret, significa ser suave, de la suavidad de la carne. Por eufemismo, esta expresión, partes generativas, pierna, lomo, costado, cadera. Por eufemismo, suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión y de gran importancia. Esto que está haciendo aquí Abraham era de gran valor. Se acostumbraba en aquel tiempo a juramentar y hacer juramentos y se tocaban la parte cerca del aparato reproductor del hombre. Y eso hablaba de la importancia de lo que era ese juramento como algo valioso, como algo de honra, como algo de honor entre hombres. Tan es así que se agarraba esta parte. Y las palabras en aquel tiempo, en aquella costumbre, eran importantes. Tan es así que le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. En el verso que sigue. Y te juramentaré por Jehová. Fíjese lo que hace Abraham. Lo que está haciendo es algo valioso. Es algo importante. Es algo que donde pone a Dios de por medio como algún testigo entre tú y yo. Así que ten cuidado con lo que vas a hacer porque está Dios presente. Observe la magnitud de la importancia para Abraham. El que su hijo no regresara o no fuera y se casara con una mujer
de las de Canaán, incrédula. Así debería de ser la magnitud de importancia de los padres cristianos, como lo hizo en el caso de Abraham, algo valioso. Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Cuando el criado observó eso, vio que era de mucha importancia lo que le estaba diciendo Abraham. La pregunta es, ¿para ti es importante esto? Si fuera importante, no estuvieras tan tranquila que tu hijo o tu hija anden con personas incrédulas. Si fuera importante, si fuera valioso Dios para tu vida, tuvieras un celo por las cosas del Señor. Pero eso era para Abraham porque temía a Dios. Eso era para Abraham porque amaba a Dios. Y eso era para Abraham porque amaba a su hijo Isaac. Por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Era algo, imagínense la situación en la que estaba el criado. Era algo de honor, de valor, de importancia. Y esto lo vemos en la Biblia. Incluso cuando Jacob ya era viejo, hizo lo mismo con su hijo José, de que llegaría el tiempo que regresaría los huesitos a su tierra. Esto lo vemos también en la vida de Jacob cuando peleó con Dios. Y dice la palabra que hizo, Dios le tocó el muslo cerca de la cadera y lo dislocó a Jacob. Y eso le mostró, y si han leído la Biblia, vamos a Génesis, nada más para que vean la importancia de lo que era tocar el muslo, de la importancia que era hacer un juramento y que estuviera Dios de por medio. Génesis 32, 25. Y cuando, esa es otra historia, pero quiero que vean la importancia que era lo que hizo Abraham. Y cuando el varón vio que no podía con él, el varón de Dios tocó en el sitio de encaje de su muslo. ¿De quién? De Jacob, cerca de la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero eso le muestra a Jacob la importancia y que el juramento había sido aprobado por Dios cuando le pide, no te dejaré si no me bendices. 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que me bendices. Tocó Dios el muslo de Jacob y desde entonces tuvo un problemita para caminar Jacob. Y ahí vemos la importancia, Dios mostrando que el juramento que hizo Abraham fue aprobado. Vamos al verso 3 del capítulo 24 de Génesis. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Interesante. Ora al Señor para que tus hijos, el día que tomen una decisión con quién casarse, no sea una incrédula, no sea alguien que está muerto en sus delitos y pecados, no sea una persona que está vacía, que está hueca, que no tiene a Dios en su corazón. Un día ellos tomarán decisiones de grandes, pero en lo que te respecta a ti como padre y mamá, ocupa bien el tiempo con ellos en enseñarles las cosas del Señor. Habrá días donde ya no tengas tu injerencia en ellos porque ya crecieron, pero a lo menos que no quede en ti. A lo menos que no digas, híjole, debí haberle dedicado más tiempo a mis hijos. Que tengas eso en tu corazón como descanso. Vamos al verso 4.
sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás para mi hijo, mujer para mi hijo Isaac. Ahora, número 2, vela para que cuando esto suceda, que tu hijo tenga que tomar por mujer o como esposo, que sea en una edad madura. Cuando vemos aquí lo que le dice Abraham, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, es porque tenían la edad apropiada para casarse. Verso 5. El criado le respondió, quizá la mujer, hermano, no la adolescente, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, que todavía no saben hacer nada. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Hermano, la edad es importante. Si eres esos padres permisivos que tienen, apenas no saben ni hacerse un huevo, nada, vas a tener en algún momento algún problema. Deberían de estar dedicados en el estudio, deberían de estar dedicados a obedecer en casa y sobre todo en las cosas del Señor. Muchos de los padres son propicios, son los que propician a que los hijos tengan en sus mentes otras cosas de adultos. Por eso en el mundo observamos desde 13, 12 años ya, con embarazos, 14, 15. Génesis 25, 20, por favor. ¿Qué edad tenía Isaac cuando... A ver, ¿dónde están los chavos que quieren casarse a los 40? No, a los 40. Es mucho. El problema es que tienen como 15 años y ya están como ya pasaron como 10 novias. Y lo peor de todo, que hay padres que les aplauden. Ese es mi campeón, mi guapo. ¿Cuál guapo, chamaco? Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rebeca, 25-20. Isaac estaba tranquilo en casa de su padre, trabajando. Ya era un hombre, ya hecho y derecho. Ya tenía una edad madura, y no solo una edad madura, ya estaba centrado. ¿Usted cree que de 17, 16, 18 estamos centrados? Muchos no sabemos ni qué. Y eso me habla de a qué edad. ¿Por qué no más chicos? No, Abraham lo mandó a su criado. Ya tenía 40 años probablemente. Pues si sale de ahí, pa, ya. Ya estoy bien maduro ahora sí, pa. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahora, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Una edad, la edad importa, sí, importa mucho. ¿Qué es eso de que a los 13, 14 años y todavía les das ahí permiso en tu casa que esté? A veces se vuelven algo alcahuetes, permisivos, y al rato se preguntan, ¿y por qué pasó eso en mi hija? Ustedes como padres son responsables. Mientras vivan en tu casa, eres tú, tienes autoridad hasta de darle un vistazo al celular. ¿Qué observan? ¿Qué miran? ¿Con quién platican? Mientras estén en tu casa, eres tú el responsable de velar por ellos. Vela para que maduren en la fe principalmente. Vela no solo que
crezca la persona, el joven, sino que crezcan en la fe, que sean maduros. Que crezcan en la fe, porque de lo contrario, ¿con quién se va a casar tu hijo, tu hija? Con una persona inmadura, con una persona que todavía piensa como niño. Que hay que decirle, oye, ya levántate. Oye, mira tus calcetines. En el verso 6, volviendo a Génesis 24, verso 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y ahí está un mensaje. Guárdate. Guárdate. ¿Qué te habla de esto? Cuidado. Cuidado con esto. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Verso 7. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará, y miren la confianza que tenía Abraham. Miren la confianza que tenía en el Señor. Dice, y Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es que en la iglesia no hay, pastor. Pues ya por lo menos una filistea. ¿Dónde está tu confianza en Dios? Y si no hay es porque no es el tiempo todavía. A tu descendencia. Y miren que la seguridad, esa confianza que Abraham tenía de que Dios tenía a una persona preparada para su hijo. Eso grábatelo. Dios tiene a alguien preparado. Tiene a alguien que ensambla con tu hijo, que es su ayuda idónea. Confía en eso. No tienes por qué apresurarte porque ya, oye, ya tienes 22 y no te has casado. Abraham sabía, a ver, Dios tiene a alguien preparado para mí y tu descendencia. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. De allá, ¿de dónde? De la descendencia de Nacor, hermano de Abraham. Pues resulta que Rebeca era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Y Nacor tenía por Dios al mismo Dios de Abraham. Y eso me habla de un padre que se ocupa y se preocupa para que su hijo se case con una persona no solo que conozca a Dios, sino que al mismo tiempo que sea la idónea, la correcta. Verso 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, aquel que hicieron en el muslo, solamente a salvo, que no vuelvas allá a mi hijo. No lo vuelvas allá. Fíjense cómo se queda Abraham. ¿Sabes qué? Si no hay mujer allá, no. Dios va a proveer, ya él ya lo sabía, pero no vuelvas mi hijo allá. Verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Cómo va este negocio en tus hijos? Van a hacer berrinches. Te van a dejar de hablar. Es que papá, el hijo del hermano tal tiene ya novia. Sí, pero tú no eres el hijo de tal. Tú eres mi hijo y ya recibí enseñanza y quiero aprender de la Biblia. Amén, hermano. Número 3. ¿Qué sucede, hermanos? Que muchas veces llegamos a una edad donde nos casamos y no tenemos nada que ofrecer. A lo menos que estemos, imagínense si a lo mejor no tenga algo que ofrecer hablando materialmente, pero si este joven o esa señorita
aprendió a ser madura en la fe, créeme, ya le diste mucho al que se va a casar con tu hijo o tu hija. Si va maduro en la fe, si va conociendo a Dios, amando a Dios, reverenciando a Dios, ya le diste mucho. Imagínense Dios del lado de aquel joven que le ama. Cuando se casa, ese joven va a ser bendecido. Va a ser guardado, va a ser cuidado y Dios le va a proveer. Número 3, que sean hijos que tengan algo que ofrecer. Verso 10. Si tú te casaste no sabiendo nada, bueno, pues ya te casaste así, pero que tus hijos no se casen igual que tú. A lo mejor no sabías de hacer ni un huevo. Ahora enséñale por lo menos todo lo que sabes. Las mamás a las señoritas y los papás a los varones, enséñenles que tengan algo que ofrecer, que crezcan en la fe, que crezcan en conocimiento y que crezcan en habilidades. En el verso 10, por favor. Y el criado tomó, ¿cuántos? 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de ¿qué? Toda clase de regalos. ¿De qué clase de regalos? Escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de ¿quién? Pregunta. Ese hijo que ahorita tienes de novio, que ya anda de novio, si tuviera que casarse hoy con la que anda con la que anda actualmente, ¿qué tiene que ofrecerle? ¿Qué tiene que ofrecerle? Y si la respuesta es nada, es una respuesta que Dios te da, que no es tiempo entonces para que ande de novio. No es su tiempo. Todavía tienes que pedirles que levante su plato, su vaso, que se laven la cara, porque están todos. Son las 11 y todavía no se sabe ni lavar los dientes. Los zapatos todos sucios. No le gusta bañarse. No le gusta andar con el cabello alineado. Y ya es tiempo de que se case ese jovencito. No, enséñalo. Que llegue al matrimonio ya por lo menos sabiendo lo esencial, lo indispensable. Ciertamente no se casa uno sabiendo todo, pero a lo menos que conozca, que tenga algo que ofrecer. Esposas, mamás, enseñen a sus hijos, a sus hijas, que se aprendan a hacer, no sé, un huevito asado, una sopa, un arroz, un mole de olla. A lo menos llega, mira mi amor, oh. Y el otro que diga, no, pues si tú haces el mole de olla, yo trabajo para la carne, chemberete, platanillo. Imagínense, dos personas que saben hacer y saben, tienen algo, no hombre, se la pasan bien. ¿Sabes qué? Yo trabajo y tú administras. Pero si no saben hacer nada, hermanos. Si no saben pintar, por lo menos cambiar un foco, cambiar un tanque de gas. ¿A dónde lo estás llevando? Enséñales. Todo lo que sabes tú, ponte como tarea. ¿Sabes qué? Yo sé ciertas cosas, se las voy a enseñar a mi hijo. Ya si en el día de mañana él no las quiere hacer, ya es muy su asunto. Pero a lo menos de aquí se fue mi hijo enseñado, sabiendo. Oigan, que quemen su ropa planchando, no la del esposo cuando se casan. Hay cosas que tienen que aprender en casa. Si eres taxista, enséñale a manejar, a checar niveles. Si eres comerciante, a escoger los tomates. La cebolla para las enchiladitas.
Vamos, enséñales cosas. Verso 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Verso 12. Y dijo, verso 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Escuchen lo que pide el mayordomo, el criado mayor de Abraham. Te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor. ¿Y qué encuentro va a tener tu hijo cuando se case? Pídele a Dios, Señor, ojalá y mis hijos tengan un buen encuentro el día que se casen. De lo contrario, hijas abandonadas con hijos. Matrimonios que apenas llevan 1 año, 2 años y divorciados. O con todo tipo de problemas ya en casa. Verso 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Llegó, pues resulta que sale de Canaán, el criado se va a Ur de los Caldeos, por allá donde se encontraba Nacor, el hermano de Abraham, y cuando llega allá observa que las doncellas salen a darle agua a los rebaños, a las ovejas, a los camellos y demás. En el verso 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Interesante. De entrada, ¿qué observamos en la Biblia que estaban haciendo ya las doncellas, hermano? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué me habla? ¿Qué te habla eso? Eran chicas, eran señoritas obedientes que estaban trabajando, que estaban haciéndole caso a sus padres, que estaban ocupadas, que no estaban en casa haciendo nada, estaban ocupadas. Y veremos unas características de ellas en el punto número 4. Dios tiene preparado y preparada a alguien especial para tu hijo, a alguien especial. No te aceleres, que sea Dios quien te la traiga, que sea Dios quien los una, que sea Dios quien intervenga. Verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro. ¿En dónde? ¿Cómo la ven aquí a Rebeca? Haciendo algo, trabajando, andaba chambeando ya la señorita. ¿Cómo están tus hijos? Andaba pastoreando, andaba con el trabajo de su padre, cuidando lo que era de su padre, obedeciendo a su padre. Verso 16. Y la doncella era de aspecto que era hermosa. A veces capaz Dios tiene a alguien hermoso y se casan con un bien feo. Lo que tenía Dios y lo que se agarraron por desesperados. Dios tiene a alguien hermoso para ti. Imagínate, te encuentras con uno que no sabe hacer otra cosa más que pasar sus 2 horas en el celular viendo TikTok. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. ¡Wow! Y miren qué más. Virgen. Y eso me habla de que alguien hizo un trabajo mientras Abraham estaba cuidando y velando la vida
dedicándole tiempo a Isaac, dándole enseñanza a Isaac, instruyéndolo en la palabra de Dios, en Dios mismo. Por otro lado, había otro personaje haciendo lo mismo con su doncella. Así que no deberías de preocuparte, sino ocuparte en la vida de tu hijo, porque alguien más se ocupará de la compañera con la que tu hijo se puede casar. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Estamos en un mundo donde son pocas las que llegan al altar siendo vírgenes, con 2, 3, 10 novios en la vida y apenas unos cuantos años. En la vida de Rebeca alguien cuidó su vida, alguien cuidó su mente, alguien estaba al pendiente de ella. ¿Quieres para tu hijo una esposa que esté llena de virtudes? Cuida a tu hijo. Enséñalo, corrígelo, exhórtalo, estórbalo, aliméntalo, que crezca en todas las áreas, principalmente en lo espiritual. Era virgen, algo que se ha ido perdiendo. La pregunta es, ¿los hijos llegarán hacia el altar? Las hijas llegarán. Rebeca era virgen, decorosa, pura. No había tenido relaciones con nadie. Dice, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Qué me enseña esto de la vida de Rebeca, siendo una doncella de aspecto hermoso y que era virgen? Pues me enseña que que tenía bondad, que fue atenta, que fue amable, que fue respetuosa, que era trabajadora, que andaba dándole agua a las ovejas de su padre, que fue generosa con el siervo de Abraham. Y hay otras cualidades que si usted la analiza va a encontrar. ¿En qué se tiene que ocupar hoy el joven que está soltero? Vamos a 1 Corintios 7:32. Algunos llegamos a la vida cristiana bien chamuscados. Pero si tus hijos han nacido en la vida cristiana, ya tienes un deber, una responsabilidad. 1 Corintios. A ver, vamos a poner bien atención a esto. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y es en relación al matrimonio. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. Todos. El soltero tiene cuidado de las cosas de quién? Del Señor. De cómo agradar. Estás soltero, deberías de estar ocupado en las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de cómo honrar al Señor, de cómo servir al Señor. Y eso era la vida de Rebeca y eso era la vida de Isaac en su etapa de estar solteros. El cuidado de cómo agradar al Señor. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es una palabra similar a la que se repite en Génesis. Tiene cuidado de las cosas de ¿quién? De lo mismo. Debería de estar enfocada en su casa, en las cosas de sus padres, en la escuela, en los asuntos de la escuela y en su iglesia, en las cosas del Señor. Ahí esas son las tres áreas en las que debería de estar ocupada o ocupado. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser, ¿cómo? No escuché. Para ser santa, no andar fornicando. Para ser santa, sí, en cuerpo como en espíritu.
Cuando de pronto como padres eres permisivos, a eso propicias, a que tus hijos no sean santos, a que tus hijos no sean puros, a que tus hijos no se guarden para Dios, cuando eres permisivo. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado, ahora cambia, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su marido. Así que Dios tiene preparado para tu hijo a alguien especial que está dedicado a las cosas del Señor. Verso 17, volvemos a Génesis 24. ¿Te has preguntado si te casaste con la ayuda idónea? Con esa esposa que Dios tenía, esa persona que Dios tenía preparada. Muchos se han llevado sorpresa. Verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, miren jóvenes, aquí va algo bonito para los jóvenes. Si tú te guardas para el Señor en lo que se te está enseñando, te enfocas a estudiar, te enfocas a obedecer a tus padres y te enfocas a servir al Señor, créeme, llegará el tiempo donde vas a ser honrado y bendecido por Dios. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Verso 18. Ella respondió, bebe, Señor mío. Bien atenta. Y se dio prisa a bajar en su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos, era algo bondadosa, sacaré agua hasta que acaben de beber. Verso 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez. ¡Qué hermosura! ¡Wow! ¿Cómo ayuda a su papá? ¿Cómo es obediente? ¿Cómo es atenta? ¿Qué hija quieres o qué hijo quieres para tus hijos? Imagínense cómo estaba el criado al ver esta señorita bien movida, atenta, amable, respetuosa, trabajando, sacando agua para sus camellos. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y miren el verso 21, y el criado estaba así como que observándola, la estaba viendo. Mira qué buena muchacha. Verso 21, y el hombre estaba como maravillado, estaba sorprendido de lo que estaba viendo en quién, en Rebeca, en cómo era atenta. Y dice, callando, estaba en silencio para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Dios siempre va a honrar a aquel joven que se guarda para Dios, aquel joven que honra a sus padres al obedecerle, aquel joven que se esfuerza por estudiar, aprender, pero sobre todo en seguir conociendo a Dios. Así que joven, ocupa tu mente en las cosas que debes de ocuparlas. Y a su tiempo Dios te va a mostrar su honra. Verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre, ¿qué cosa? Un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y vemos aquí cómo Dios honra. ¿A quién? A Rebeca. La honra. Quizás 150 gramos. ¿De qué? De oro. Sí. Verso 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Verso 24. Y ella dijo, soy hija de Betuel, hija de Milca, hija, el cual ella dio a luz a Nahor. Verso 25 al 28. Y añadió también, hay en nuestra casa, ¿qué cosa? Qué bonito. Pásele. Hay comida en mi casa. Y mucho forraje para sus camellos y lugar para posar. ¿Qué forma
¿Qué forma? Y los jóvenes que aman al Señor y tienen madurez espiritual se nota en su carácter, en su forma de ser. Son amables, respetuosos, tienen valores, tienen principios. Y esa era la mujer que iba a ser para Isaac. Algo hospitalaria, verso 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y me gusta lo que sigue: guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Que sea Dios quien guíe a tus hijos con la persona idónea y no con una mujer equivocada o un hombre equivocado. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Hermanos, espero en el Señor que esto haya sido de reflexión. Como padres, un padre o padres que velan por sus hijos. 4 puntos. Esfuérzate. Ya eres cristiano, esfuérzate para que tus hijos no regresen buscando su ayuda idónea en el mundo. Esfuérzate, vela para que cuando ellos crezcan y vayan madurando en la fe y teniendo conocimiento, adquiriendo conocimiento y habilidades para que tengan también, número 3, algo que ofrecer. Y número 4, Dios tiene preparado a alguien para tus hijos. Que sea Dios quien se le elija y no tú ni ellos, sino que sea Dios quien los guíe con la persona idónea. Amén. Cuando eso pase en la vida del cristiano, va a haber un poquito más estabilidad, más firmeza. No significa que va a ser el matrimonio perfecto, pero a lo menos cuando Dios es el centro de sus vidas, de verdad que es un matrimonio bendecido. Así que Dios te bendiga y espero Dios te haya dado discernimiento en esto. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas esta historia en la que Abraham, el juramento que hizo con su criado era valioso, era importante, Señor. Anhelaba que su hijo se casara con una mujer, pero que fuera una mujer idónea, que fuera una mujer que conociera principalmente a su Dios, que tuvieran a Dios en común. Y gracias, Señor, porque tanto el uno como el otro fueron idóneos, porque ambos fueron encaminados en las cosas tuyas. Bendice, Padre, a mis hermanos, padres, abuelos, dale sabiduría, dales inteligencia, Señor, para que velen por la vida de sus hijos y que oren también, que incluyan en sus oraciones por aquellas personas, no las que quieran sus hijos, sino las que son idóneas para sus vidas, porque si son idóneas de parte de Dios, también sus hijos las van a amar. Bendice a toda la iglesia, fortalécela, Señor, y gracias por este tiempo de enseñanza. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.